Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento y consuma este contenido. Mi nombre es Carlos Alberto Ramírez Beltrán y en esta oportunidad vamos a discernir acerca de la partición. Sin embargo, para profundizar sobre el tema, debemos en primera instancia conceptualizar la primigenia de nuestro tópico, que no es más que la comunidad. La comunidad o comunidad de bienes es el escenario jurídico del cual la propiedad de un bien o derecho pertenece pro indiviso, es decir, sin dividir, a varias personas, llamadas comuneros o copropietarios. Estos quienes comparten la titularidad sobre el objeto común tienen en sus derechos poder disfrutarlo y administrarlo, siempre y cuando no perjudique a los demás. Entre tanto, en el marco de sus deberes se evidencia la responsabilidad de asistir con los gastos que requiere el bien que poseen en común. Con estas premisas abordamos el tema de la partición, el cual se puede conceptualizar de manera directa como el instrumento a través del cual, de mutuo acuerdo o mediante juicio, se hace posible la división de las cosas comunes para que con ello se pueda conceder a cada comunero o copropietario la cuota que le pertenece. Algunos autores la definen como la causa de cesación de la comunidad, producida por la pluralidad de sujetos, mediante la atribución de cada uno de ellos de bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en pago o satisfacción de sus respectivas cuotas. En Venezuela, la partición de herencia que está regulada por el Código Civil es el proceso mediante el cual se divide el patrimonio de una persona fallecida entre sus herederos. Este proceso puede realizarse de forma amistosa o judicial, dependiendo de si existe acuerdo entre los herederos. El objetivo principal es transformar la participación abstracta de los herederos en una masa hereditaria en titularidades concretas de bienes. El Código Civil lo refleja en el artículo 764, donde aclara que para la administración y mejor disfrute de la cosa común, pero nunca para impedir la partición, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros, aún para la minoría de parecer contrario. Entre tanto, el artículo 768 explica que a nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre pueda cualquiera de los partícipes demandar la partición. Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado no mayor de 5 años. Y en el artículo 1067 se explica que se puede pedir la partición de una herencia, no obstante cualquier prohibición del testador. Sin embargo, cuando todos los herederos instituidos o algunos de ellos sean menores, el testador puede prohibir la partición de la herencia hasta un año después de que hayan llegado a la mayoría de edad. La autoridad judicial podrá, no obstante, permitir la partición cuando así lo exijan las circunstancias graves y urgentes. Para acentuar el tema es necesario conocer la naturaleza jurídica de la partición. Esta se basa en un acto jurídico que disuelve la indivisión, es decir, la comunidad, transformando cuotas abstractas en bienes concretos y adjudicados, siendo el instrumento para liquidar patrimonios comunes como herencias o comunidades conyugales, y se rige por el Código Civil, permitiendo formas amigables, que son las notariales, o contenciosas, que son las judiciales, buscando la equidad y asignación individual de los derechos. El juicio de partición es de naturaleza especial. Su especialidad estriba en sus dos etapas bien definidas. La primera etapa, que va desde la presentación de la demanda hasta el vencimiento del lapso para la contestación de la misma, en lo que no necesariamente debe haber contradictorio. Si no se formula oposición a la demanda, no se trata de un juicio contencioso. Y la segunda etapa puede o no darse, pues ocurre en que el demandado o los demandados hicieran oposición a la demanda por cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil. Esta segunda etapa se tramitará por el procedimiento ordinario. Los motivos que se desprenden de este artículo 718 están presentes de la siguiente forma. En el acto de contestación, si no hubiere oposición a la partición ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados,
y además la demanda estuviera apoyada en un instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el 10º día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de las personas y de haberes. En caso de no obtenerse esa mayoría, el juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los 5 días siguientes, y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el juez hará el nombramiento. Entre los aspectos legales del proceso de partición tenemos la normativa aplicable. El Código Civil venezolano regula la materia de sucesiones y establece las normas para la partición de bienes. Se menciona así la figura de los herederos universales y los particulares, así como las disposiciones sobre legados y cuotas hereditarias. El otro punto es la capacidad para heredar. Esta capacidad está determinada por la ley, donde se reconoce a los herederos forzosos, como los descendientes, ascendientes y cónyuges. Y se establecen las reglas sobre la rigurosidad y los testamentos y sus limitaciones. Vienen los tipos de bienes. La partición puede involucrar bienes muebles e inmuebles, y cada tipo de bien tiene su propio procedimiento y consideración. Por ejemplo, la venta de bienes inmuebles para requerir trámites adicionales ante el registro público. Por último, el avalúo de bienes. Antes de realizar la partición, es común hacer un avalúo de los bienes para determinar su valor de mercado y garantizar así que la distribución sea equitativa. Esto, evidentemente, puede incurrir en la contratación de peritos. Y por último, el procedimiento judicial. En el caso de una partición judicial, los herederos deben presentar la solicitud ante un tribunal, como ya hemos mencionado, donde sigue un procedimiento formal que incluye la presentación de pruebas y la posibilidad de estas apelaciones. El juez tiene la responsabilidad de asegurar que esta partición se realice de manera justa y conforme a la legalidad. Pero para darle mayor énfasis a las características de la partición, la podemos presentar en sus distintos tipos. El primero, según el acuerdo entre las partes. Existe una partición amistosa o voluntaria, en la que todos los herederos están de acuerdo en la división y formalizan mediante escritura pública, sin necesidad de intervención judicial, salvo para la homologación. Posteriormente viene la partición judicial contenciosa. Cuando no hay acuerdo, uno o varios herederos demandan la partición ante el tribunal. Se inicia así un proceso con fases de cognición y ejecución, donde un juez designa un partidor para llevar a cabo la división si no hay acuerdo. La segunda característica es según intervención judicial. Existe partición judicial no contenciosa, que se da cuando hay acuerdos en la división, pero se requiere la tutela judicial como la comunidad conyugal o cuando los comuneros solicitan la intervención de un juez para la división. Y también existe la partición testamentaria o realizada por ascendientes. El testador ascendiente distribuye sus bienes entre los herederos, limitando la libertad de partición de estos. Luego viene según el origen de la comunidad. La primera es la comunidad ordinaria, cuando los participantes tienen la facultad de pedir la división, es decir, la herencia. Y la comunidad forzosa, cuando el destino o naturaleza de la cosa no admite la división. Ejemplo, pues la indivisibilidad de un bien. A modo de cierre, se puede considerar que el mecanismo de partición es un accionar para la distribución de los bienes provenientes de las herencias. En el marco legal venezolano se busca la protección de los herederos, pero no hay que dejar de un lado el entorno social que impera en el país y que por ende redunda en las actuaciones de los ciudadanos, una realidad que puede limitar las salidas expeditas en el proceso. Por ello, es necesario enaltecer la mediación, el diálogo, como factores determinantes para lograr una división consona y apegada a la ley que beneficie a todos los involucrados en este tipo de acción legal. Muchas gracias.